Bueno, cuando inició la administración encontramos una serie de contratos leoninos que estaban diseñados para que Pemex pagara penalizaciones sin obtener nada a cambio. Detectamos, presentamos denuncias, renegociamos condiciones, detuvimos el daño a Pemex y en muchos casos recuperamos recursos. Les voy a enumerar algunos, entre otros. Miren, con esta empresa Ductos del Altiplano, en otras administraciones se habló de desarrollar un campo de gas en el norte de Veracruz y se rentó un ducto de 300 kilómetros. El campo nunca se perforó, nunca se desarrolló, pero el ducto sí se rentó a un particular y durante 5 años se le pagó a esa empresa sin transportar absolutamente nada, 4.2 millones de dólares o 100 millones de pesos al tipo de cambio de aquel entonces, alrededor de 20 pesos por dólar de aquel entonces, una cantidad de 382,000 por un ducto que nunca se utilizó y tenía una vigencia de 20 años. Cuando lo detectamos, se suspendió inmediatamente el pago, se hicieron las denuncias correspondientes y se le notificó a la empresa nuestra intención de concluir el contrato. El 30 de septiembre se firmó con esta empresa el convenio de terminación anticipada sin pago alguno. Además de la conclusión del contrato, la empresa aceptó que no se le pagaran 55 millones de dólares que le suspendimos el pago, que se le debían de las tarifas mensuales, y renunció a 244 millones de lo que iba a obtener de utilidad en los años que faltaban en el contrato. Se logró un total de casi 300 millones de dólares a favor de Pemex. La que sigue, por favor. Trafigura es una empresa internacional muy importante y en el año 2015 Pemex y Trafigura celebraron diversos contratos para que esta empresa construyera un complejo procesador, una planta en un complejo procesador de Burgos, de Pemex. Este contrato tenía condiciones desventajosas para nosotros porque se les proporcionó de manera gratuita el espacio para que construyeran la planta. Se les vendía la materia prima por debajo del precio de mercado. Pemex compraría los productos finales a sobreprecio y las penalizaciones en el contrato solo eran para Pemex. La empresa, aunque incurriera en fallas, no tenía penalizaciones. ¿Cómo lo atendimos? Detectamos el problema cuando estaba arrancando la vigencia del contrato, lo detuvimos mediante acciones legales y se obligó a la empresa a negociar. ¿Qué obtuvimos? Que en el nuevo contrato los precios de venta son conforme al mercado, el volumen a suministrar conforme sea a disponibilidad, las penalizaciones son equilibradas, no hay descuentos, no nos vamos a tribunales internacionales sino a los mexicanos y pagan renta por el terreno donde se construyó la planta. La que sigue, por favor. Braskem Idesa, o para decirlo más claro, Odebrecht, porque esta era una filial de la empresa Odebrecht. Bueno, en 2010 Braskem y Pemex firmaron un contrato, en 2015 este contrato presentaba condiciones desventajosas para Pemex. Aquí hay que señalar que fue en la época de Calderón, de Felipe Calderón, que se hizo esta negociación. Por cierto, esta planta también se construyó con crédito de la Banca de Desarrollo, no fue inversión extranjera. Y bueno, el contrato presentaba condiciones desventajosas. Era un volumen de 66,000 barriles de etano que Pemex no tenía, los necesitaba Pemex para sus propias plantas. Entonces sacrificó Pemex a sus plantas para poderles dar a esta empresa la materia prima, era por 35 años, se vendía al 70% del valor de referencia internacional. Pemex les regalaba el flete, 100% del flete, es decir, subsidiábamos el transporte
Y de 2015 a 2018, como Pemex no podía cumplir, pagó más de 2.800 millones de pesos de multas y penalizaciones por no poder cumplir con el volumen que no tenía. Y las cláusulas hablaban de que si Pemex fallaba, le cobraban el 200% del precio de valor de mercado del etano, pero si Braskem Idesa por alguna razón fallaba, solamente pagaba el 30%. ¿Cómo atendimos? Suspendimos el pago de las penalizaciones, hicimos las denuncias legales y aprovechamos que Senagas, que es una paraestatal, es una empresa del Estado, gracias a una debida diligencia, impidió que se renovara el transporte de gas, la entrega de gas a esta empresa, porque no cumplía con la debida diligencia, no tenía un buen comportamiento, se suspende el gas, se para la planta y esto da posibilidades a que Pemex renegocie el contrato. Entonces, como resultado, se logró lo siguiente: no pagar más de 3,000 millones de pesos por penalizaciones. Obtuvimos 15 millones de dólares para rehabilitar la terminal de importación de etano de Pemex en Pajaritos. 79 millones de pesos por servidumbre de paso, derechos de vía y arrendamiento de terrenos. 102 millones de pesos por la venta de terrenos para la terminal a favor de la Acipona. 664 millones para Pemex por ajuste de facturación. Y dejamos de subsidiar el precio del etano y su transportación. Y ahora las penalizaciones en el contrato son iguales, nada de 230, todo parejo. La que sigue, por favor. Vitol es otra comercializadora internacional muy importante y por alguna razón de corrupción llegó esta empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos a un acuerdo porque había acusaciones de haber sobornado a funcionarios de Pemex, lo que le permitió a Vitol recibir información confidencial para obtener un contrato en el suministro de etano. ¿Qué hicimos ante este asunto? Rescindimos el contrato, cobramos una carta de crédito de 10 millones de dólares y presentamos las denuncias correspondientes. El presidente de la República dijo que eso no bastaba, que se requerían los nombres de los exfuncionarios de Pemex y suspendimos la relación con Vitol. ¿Cuál fue el resultado? Vitol entregó a la Presidencia de la República y a Pemex los nombres del personal involucrado, se obtuvo de Vitol a título gratuito y en propiedad una infraestructura de su propiedad en la terminal de Pajaritos y por primera vez se implementó lo que hemos denominado indemnización por corrupción y nos pagaron 32 millones de dólares por daño reputacional. La que sigue, por favor. Glencore, esta es otra empresa internacional, también en 2022 el Departamento de Justicia y Glencore hicieron un acuerdo donde Glencore se declaró culpable, admitió responsabilidad en el delito de conspiración para manipular precios de materias primas, incluyendo productos petrolíferos. Esto fue en 2007-2008, indicando que la responsable obtuvo información confidencial de trabajadores de diferentes países, incluido México, en este caso de Pemex, para obtener estas ventajas indebidas. ¿Cómo atendimos? Hicimos la denuncia correspondiente a Glencore y suspendimos relaciones comerciales. El resultado fue que Pemex obtuvo una indemnización por corrupción por un monto de 30 millones de dólares. Altos Hornos de México, AMSA, bueno, pues aquí en el 2013 funcionarios públicos de Pemex adquirieron activos de la planta industrial agronitrogenados, que era propiedad de esta empresa, y la operación presentaba irregularidades, avalúos contradictorios, sobreprecio, equipos sin funcionar, plantas obsoletas que se adquirieron como negocio en marcha cuando estaban paradas y fuera de servicio desde 1999.
¿Qué hicimos? Pusimos la denuncia en 2019 ante la Fiscalía. Derivado de esa denuncia, un ex director de Pemex y el vendedor, el dueño de AMSA, fueron detenidos. ¿Y cuáles son los resultados? El juez de control aprobó un acuerdo reparatorio de cumplimiento. AMSA se obligó a pagar a Pemex 216 millones de dólares. A la fecha, al día de hoy, hemos recuperado 104 millones de dólares de esos 216.